donde el Señor nos permite una vez más tener la oportunidad de recibir de la instrucción de su palabra. Y a través de ello yo me permito impartir un mensaje fundamentado bíblicamente en Juan capítulo 1 y versículos 21 al 23. Y dice la poderosa palabra de Dios en la versión Reina Valera 1960. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron? ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezá el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué hermosa es esta escritura. Muy apropiada y muy apta para esta semana donde muchos dedican tiempo para reflexionar y para acercarse verdaderamente al Señor. A Juan le preguntan, ¿quién eres? ¿Eres Elías? Y Juan respondió, no lo soy. Entonces luego le preguntan, ¿eres tú el profeta? Y él contestó, no soy el profeta. Entonces le dijeron, ¿quién eres tú? Dínoslo para saber quién eres tú, quién dices sobre ti mismo, de alguna manera le preguntaron. Y él dijo, yo soy el que grita, el que tengo la voz en medio del desierto, en el desierto. Y les hizo una invitación, enderecen el camino para el Señor, como dijo el profeta Isaías. Qué tremenda es esta palabra, porque siento muy fuerte en mi corazón, algo maravilloso. Y sobre todo, en este tiempo tan importante donde reitero muchos anhelamos buscar al Señor. Juan, escúchame bien, dice la Escritura, era una voz que clamaba en el desierto y decía, enderezad el camino del Señor. Y lo decía como él mismo lo reconoció conforme a las palabras del profeta Isaías. Y lo que vemos acá de Juan es que era mensajero de Dios, que debía predicar el arrepentimiento y el juicio divino para preparar el camino para la venida del Señor. Te lo voy a reiterar en esta preciosa mañana. Juan era el mensajero de Dios que debía predicar el arrepentimiento y el juicio divino para preparar el camino para la venida del Señor. Y luego dice que él dice, enderezar el camino, porque yo soy una voz que clama en el desierto. Así que la visión de Isaías, en Isaías capítulo 40 y verso, bueno, del capítulo 40 casi hasta el 55, basada en la figura del éxodo, lo que estaba era prediciendo un nuevo éxodo del pueblo de Dios, en donde Dios se revelaría o revelaría su gloria y liberaría a su pueblo de la esclavitud. Y esa visión se cumpliría con la venida de lo que Isaías llama el siervo del Señor. Entonces quiero que lo entienda de una manera muy especial, porque nada sirve conocer solamente la historia y el por qué Juan dice que no es una persona, que no es Elías, que no es un profeta, sino que es una voz que clama en el desierto. Porque considero en mi espíritu que esa es la invitación del Señor en esta semana. Algunos la llaman Semana Mayor, otros Semana Santa, otros Semana de Receso, pero es una semana donde, independiente de nuestra creencia, todos vamos a reflexionar, a acercarnos, por decirlo de alguna manera, un poco más al Señor. Y por eso hoy la palabra que tenemos que entender o el mensaje que el Señor nos da en esta mañana es que no seamos una persona, que no busquemos un reconocimiento o un nombre, sino que seamos, como Juan lo dijo en el verso 23, una voz que clama en el desierto. Ahora, la pregunta de muchos sería, ¿y qué es que no sea un nombre, sino una voz? Y quiero que escuche atentamente la voz del Espíritu Santo y no la de un hombre imperfecto que graba un devocional diariamente. La voz del Espíritu Santo, aquella que dice Apocalipsis, escuchen la voz del Espíritu que habla en las iglesias. La voz del Espíritu es una sola. Muchos iniciamos esta semana de receso, esta semana mayor y esta semana santa. Pero lo que queremos es buscar a Dios y tener cambios de verdad en nuestra vida. Que de verdad es una semana de transformación espiritual para nosotros. Entonces el mensaje inicial del Señor en este lunes 3 de abril es no sean una persona.
No busquen un nombre, no busquen una figuración personal, sean una voz. Pero ¿sabe qué significa ser una voz? Una voz como la de Juan, que no se preocupó por su nombre, no se preocupó por su reconocimiento. Juan dice, yo soy una voz de uno que clama en el desierto. Y hay muchos que hoy pasan desiertos, pero también hay uno que soluciona y nos permite atravesar los desiertos victoriosamente y es el Dios Todopoderoso. Pero tú y yo, escúchame bien, somos la voz del Señor. Así que tenemos que entrar en esta semana de reflexión en intimidad profunda con el Espíritu Santo para escuchar la voz del Espíritu y para no ser unos copiadores o unos reproductores de lo que otro dice, sino para escuchar la voz del Espíritu y convertirnos en la voz de Dios para aquellos que están pasando momentos de adversidad, pero que también necesitan ir al arrepentimiento para poder obtener su salvación. Y no un arrepentimiento para juzgar a nadie, porque no somos ni tenemos la autoridad moral para juzgar a nadie. Pero sí somos producto de la misericordia y el amor de Dios para ahora intimar con ese Dios, escuchar su dulce voz y llevar el mensaje de salvación a otros que en este tiempo abren su corazón. Y lo digo respetuosamente, quizás de los pocos tiempos del año donde muchos están dispuestos a escuchar de Dios. Y la palabra es una sola. Enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y enderezad el camino del Señor no es un argumento para decirle al otro que está mal ni que está torcido, sino para profetizar y darle una verdad y una promesa de Dios. Y es que aunque se encuentre en el desierto, aunque se encuentre atado, aunque se encuentre en dificultad, el Señor irá en medio de ese desierto que está atravesando, revelará su gloria y liberará su vida y su pueblo, porque la vida de cada una de esas personas a las que tú serás una voz de Dios para llevarle será quizás la única predicación que escucharán esta semana, quizás será el único mensaje de esperanza en medio de una vida de tristeza, porque la visión se cumplirá, porque ya no solamente el Señor Jesús vino, sino porque este tiempo el Señor está declarando bendición, libertad y estará revelando su gloria de una manera especial porque hay una apertura de los cielos. Dejemos a un lado el deseo de querer figurar y el deseo de querer tener y posicionar un nombre. No somos Elías, no somos Pedro, ni Juan, ni María. Somos la voz de uno que clama en el desierto. Somos los portadores del mensaje de salvación para los demás. Que el Señor bendiga tu vida de una manera especial en el nombre poderoso de Jesús.